Bienvenidos a Teológica X, donde aprendemos juntos. Hoy nos vamos a meter de lleno en los orígenes del profetismo, un viaje fascinante a las raíces de una de las figuras más importantes de la tradición bíblica. A ver, si decimos profeta, seguro que pensamos en nombres como Isaías o Jeremías, ¿cierto? Esos gigantes con libros que llevan su nombre. Pero, ¿y los que vinieron antes? ¿Quiénes fueron los verdaderos pioneros del profetismo? Esa es la pregunta del millón que vamos a responder hoy. Para desenredar este misterio, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir qué es un profeta. Después, conoceremos a los primerísimos grupos proféticos. Trazaremos una cronología para ver su evolución, diferenciaremos entre los antiguos y los más recientes, y por último, veremos por qué es un fenómeno tan complejo. Muy bien, arranquemos por lo básico. Para entender a estas figuras, hay que ir a la raíz de la palabra, al significado fundamental que se esconde detrás de ese nombre. La palabra profeta, fíjense, nos viene del griego profetes. ¿Y qué significa? Pues el que habla en lugar de. Ojo, esto es clave. No es solo alguien que adivina el futuro, sino un portavoz. Alguien que transmite un mensaje que no es suyo, que es más grande. Y aquí viene algo súper revelador. En el hebreo antiguo no había una sola palabra. Se les decía vidente, hablador, proclamador e incluso se usaban verbos como delirar para describir cómo entraban en éxtasis. Esto ya nos dice algo. El rol de profeta era de todo menos simple. Ok, ya entendimos el nombre. Ahora vamos a lo bueno, a sus formas más antiguas y la verdad las más sorprendentes. Prepárense, porque la imagen que tenemos del profeta solitario, bueno, digamos que está a punto de cambiar. Contrario a lo que uno se imagina, ¿no? El profeta solo en el desierto, pues no. Los verdaderos pioneros del profetismo eran grupos, comunidades. Se les conocía como los Bene Neviim, que vendría a ser como los hijos de los profetas. O sea, la profecía, en sus inicios, era algo colectivo. Y no se imaginen una reunión tranquila, para nada. Las fuentes hablan de un frenesí extático, un estado tan intenso, tan fuera de lo común, que la gente que los veía desde afuera a veces los acusaba de estar borrachos con vino dulce. Así de potente era la experiencia. Y esto nos da una idea perfecta de su estilo de vida. Estos grupos andaban por lugares como Gilgal, Betel, Jericó. Vivían en comunidades, a veces de forma muy simple, y hasta su ropa, como las pieles de animales, los hacía diferentes. Eran sin duda un grupo aparte, con una identidad muy marcada. Perfecto, pero estos grupos extáticos fueron solo el principio. Ahora, hagamos un viaje en el tiempo para ver cómo fue evolucionando todo esto a lo largo de cientos de años, desde la época de Samuel hasta los escribas. Esta línea de tiempo nos muestra el camino clarísimo. Empezamos por allá, en el 1040 a.C. con Samuel y Natán, que eran básicamente consejeros de los reyes. Damos un salto a la época de Elías y Eliseo, líderes carismáticos de estos grupos que ya mencionamos. Más adelante, cerca del 780, ¡boom!, aparecen los primeros profetas literarios como Amós y Oseas. Aquí la cosa cambia porque empiezan a escribir sus mensajes. Y ya después llegamos a la era de los grandes, Jeremías y Ezequiel, en pleno exilio, y a los profetas que vinieron después para ayudar a reconstruir la nación. Ahora, para entender toda esta historia, los expertos la dividen en dos grandes tipos. Y esta división, la verdad, nos revela un cambio fundamental en lo que significaba ser profeta. Aquí está la gran diferencia. A ver, por un lado, los profetas antiguos, Samuel, Elías, Eliseo, ellos no escribieron libros. Son personajes dentro de las historias que leemos en libros como Reyes o Samuel. Sus profecías se decían, se hablaban. Por otro lado, tenemos a los profetas recientes o literarios, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ellos sí son los autores de sus propios libros. Son colecciones de sus mensajes grabados para que perduraran. Es el paso de ser un personaje en la historia a ser el autor de esa historia. Un cambio brutal. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A un punto clave. Ser profeta nunca fue una sola cosa, un molde único. Fue un fenómeno increíblemente diverso, con muchísimas funciones. Pensemos en todas las caras de un profeta. Podía ser parte de un grupo extático, podía ser consejero,
o el crítico más duro de los reyes, una figura solitaria y carismática, alguien que inspiraba a los ejércitos, o un campeón de la justicia social. Y, muy importante, no era un club de hombres. Hubo profetisas importantísimas como Débora y Hulda. En resumen, el viaje es este. Lo que empezó como una experiencia grupal, extática, casi en los márgenes de la sociedad, se fue transformando hasta convertirse en una fuerza poderosísima de crítica social y de pensamiento teológico, justo en el centro de la historia de Israel. Ese es el gran arco de la historia del profetismo. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensar. Si un profeta es en el fondo alguien que habla en lugar de una verdad más grande para retar a su sociedad, ¿qué forma, qué rostro podría tener una voz así en nuestro mundo de hoy?